Voy a proceder a grabar la clase con el ritual de siempre. Esta es la clase de epistemología para la carrera de Pedagogía en Biología y Ciencia. Hoy día es 29 de septiembre y son 25 para las 12. Durante la semana pasada le subí un material, le subí a Moodle. Este material son 3 artículos cortos que tienen que leer por estas primeras 4 semanas. Y el documento GAA, que quiere decir Gestión del Autoaprendizaje mediante la Docencia Invertida, que es lo que quiero analizar yo en esta clase. Y si nos queda tiempo, iniciar el análisis de la materia. Primero les tengo que agradecer que algunas personas hayan respondido la encuesta. Las 2 encuestas para mí son importantes para conocer un poco más de ustedes, a pesar que ustedes no se muestran en las fotos. Los veo a través de un rectángulo negro, como que no hubiera nadie detrás. Y en ese sentido me juegan checo porque ustedes me ven prácticamente encima. Sí que se podrán dar cuenta que sigo con el problema a los ojos. Y este problema a los ojos a rato como que me desconcentra. Espero tan pronto pueda, la próxima semana tal vez, vaya mi oculista para que me eche una mirada a los ojos. He ido a 2 oculistas, pero no se me ha podido pasar el problema. Entonces decía que les subí el documento de gestión del autoaprendizaje mediante la docencia invertida. Yo ya expliqué lo que la clase pasada, lo que era el autoaprendizaje mediante docencia invertida. Bajo esta aproximación metodológica, el rol de profesor se transforma en un rol facilitador, orientador, mediador del aprendizaje. En este caso, el aprendizaje de la epistemología. Como es un curso de 2 horas, es un curso de bajo creditaje, esta aproximación a la epistemología, por supuesto que va a ser una aproximación básica, introductoria a los temas, ¿no? Es como un tentempié para despertar en ustedes el alimento, y si alguno sigue algún posgrado, magíster o doctorado, bueno, ahí tendrán la oportunidad de estudiar epistemología de una manera más profunda. Tengo tres exalumnos que estudiaron didáctica de la enseñanza de la biología, y ellos estudiaron a ese nivel de magíster. Epistemología. Y como buenos exalumnos me pasaron sus apuntes. Algunos los podemos tratar en este curso y otros tenemos que esperar que tengan más experiencias académicas ustedes. Pero bueno, eso se les va a dar si alguno sigue el posgrado o el doctorado en educación en ciencia. La educación en ciencias, dicho sea de paso, está bastante de moda. Y en este sentido, los profes de biología, juntamente con los profes de química, de física, de matemática, están teniendo un sitial importante en sus respectivos colegios, porque se están abriendo una serie de
de oportunidades para los profesores en ciencia. Bueno, este documento, Gestión del Aprendizaje, Docencia Invertida, es un instrumento de trabajo para nosotros, es el que va a marcar el ritmo. Y está diseñado para trabajarlo semana a semana durante las 4 primeras semanas, y al término de la 4ª semana viene una evaluación individual. Sin embargo, este documento está diseñado para trabajar en grupo, porque una de las cosas que la universidad nos está pidiendo que practiquemos en ustedes, que enfaticemos la importancia de trabajar colaborativamente en grupo. Entonces, el documento, si usted lo va a abordar solo, es un gran esfuerzo. Por lo tanto, usted lo puede abordar con 3, 4 o más compañeros. Lo importante es que al final de la 4ª semana usted tenga una cobertura de todo lo que cubre el documento para poder estar en buenas condiciones para enfrentarse a la evaluación. Ahora, el documento que yo les envié va a una suerte de anexo, pero como ustedes no tienen que entregar el informe escrito, olvídense de ese anexo, pero sin embargo, denle una miradita, porque ese anexo fija los estándares de excelencia que se esperan del trabajo. Bueno, si tuvieran que entregar un trabajo escrito, pero aunque no necesariamente se les pidiera un trabajo escrito, sino que los estándares de excelencia del trabajo de ustedes formando parte del grupo. Se está incorporando gente, de manera que estas interrupciones se deben a esta situación. Note usted que el documento, esta gestión del autoaprendizaje de la unidad 1, después tendremos otro documento para la unidad 2 y otro documento para la unidad 3. Comienza con el siguiente encabezado. Bueno, les recuerdo que la semana anterior, ¿no es cierto?, nosotros analizamos con bastante detalle el programa. De manera que voy a asumir que el programa está completamente entendido, tanto en su extensión como en su profundidad. Entonces tenemos nosotros documento que dice lo siguiente, comienza con el siguiente encabezado. Se espera que cada una de las guías de gestión del autoaprendizaje que desarrollaremos en este curso contribuyan, junto a otras asignaturas del currículum del futuro profesor de Biología y Ciencias Naturales, al logro pleno, fíjense, al logro pleno de las capacidades que a continuación se listan. Esto de logro pleno es una declaración de la universidad, que está en los programas que se le presentan a las comisiones de acreditación. Por lo tanto, cuando llega el acreditador y lee y dice, logro pleno de las capacidades que a continuación se listan, el acreditador busca si esto es efectivo, si es pleno. Pleno significa máximo, superior, supremo, divino. Cualquier interpretación que le puedan dar ustedes en ese sentido. Entonces dice, voy a leer el primero nomás, porque eso está en el documento que les envié, para que ustedes lo lean después con más calma y reflexionen, conversen entre ellos, así como conversan sobre otras cosas, ya, intercambiar opiniones, etc. Dice, expresar discursos orales y escritos mediante una cohesión y coherencia adecuada en los diversos contextos de trabajo en los que se desenvuelven.
Entonces supongamos que usted está tomando un curso de didáctica, o como está muy joven usted para el curso de didáctica, pero digamos un curso de género, ¿ya? Y en el curso de género usted tiene que practicar esto, expresarse en discurso oral. Como nosotros estamos en situación remota, no vamos a practicar estos discursos orales, sino que vamos a practicar discursos, mini discursos escritos. Si usted le pone atención al anexo, en las lecturas se le pide, por ejemplo, que resuma lo que ha leído. Y ahí hay un mini discurso. Entonces yo en la prueba le puedo pedir resuma la lectura que trata sobre la epistemología. Y si ustedes se van a la carpeta donde están las lecturas, notarán que hay una lectura que dice epistemología, lo cual usted tiene que leerla y hacer un resumen original, claro, como dice ahí, coherente, mediante una cohesión y coherencia adecuada. Por lo tanto, tiene que hacer el esfuerzo, pero como usted está aprendiendo, no vamos a pedir que su resumen sea perfecto, sino que a lo mejor en asignatura del área pedagógica, aun cuando esta asignatura, más que del área disciplinaria dura, tiene un componente humanístico bastante fuerte. Entonces aquí tengo yo el artículo que tienen que leer. Aquí está, chiquillos y chiquillas, aquí está el artículo. Bueno, entonces tiene que hacer un resumen. Y eso responde a expresar discurso oral. No, el que está haciendo el discurso oral en este rato soy yo. Discurso escrito. Entonces yo en 5 minutos le puedo decir, mire, haga un resumen de la lectura sobre epistemología. Y usted en esos 5 minutos tiene que hacer un mini discurso, como dice arriba, coherente y cohesionado. Después de una segunda aprendizaje esperado, relacionar nuevos conocimientos con los previos para otorgar significado al aprendizaje. Recuerden que este es autoaprendizaje y esto es una declaración que hace la universidad, no la hago yo. Está en el programa. En el programa, en el templado del programa, yo hice el programa del curso de epistemología, pero en el templado del programa está esta cosa. Se lo pueden preguntar al director después. Entonces aquí viene un conjunto de aprendizaje esperado que se supone, ¿no es cierto?, que usted tiene que practicar, ejercitar, aprender a través de las distintas asignaturas. Esta asignatura contribuye a ello, pero no es la única que se encarga de ello. Pero sin embargo, aquí van, por ejemplo, vean ustedes, describir los marcos epistémicos que orientan el diseño y la elaboración de estrategias de aprendizaje de la biología. Fíjate. Aquí nosotros no tratamos eso, tratamos en los marcos epistémicos de la disciplina, la biología. Y en alguna otra asignatura tratan, conocen, se encuentran con los marcos epistémicos de la enseñanza y aprendizaje de la ecología. No me gusta esto que se transforme en un monólogo, más encima cuando no le veo los rostros a ustedes, me da la impresión que estoy haciendo el loco. Así que vamos a dejar hasta aquí este discurso oral mío para las dudas, las preguntas, las opiniones, los comentarios que ustedes tengan. Así es que ofrezco la palabra. Profe, una consulta, más una pregunta.
no sé. ¿Usted podría explicar lo que dijo hace un rato sobre que las pruebas eran individuales, pero los trabajos eran como en grupo, como tipo GIN? Ustedes trabajan en grupo, pero como no me tienen que entregar ningún informe, ningún documento de ese trabajo, sino que yo voy a evidenciar el trabajo suyo en una prueba, entonces el aprendizaje lo hace en grupo, respondiendo alguna de las, respondiendo a una solicitud de la universidad, que los estudiantes trabajen en grupo para que aprendan a colaborarse, porque cuando se vayan a la parte laboral, bueno, siempre se van a encontrar trabajando con grupos, ya sea con profesores, colegas de distintas disciplinas, ya sea con padres, apoderados, o con los estudiantes, siendo ustedes el líder, o siendo los mediadores, o siendo los facilitadores de algunas situaciones, particularmente las situaciones de aprendizaje de parte de los estudiantes. ¿Les satisfizo la respuesta? Sí, profe, gracias. Muy bien. Yo les voy a pedir que cuando me hagan una pregunta se identifiquen por lo menos por el nombre. Habla, qué sé yo, habla Pedro, habla Jocelyn, qué sé yo. ¿Alguna otra pregunta? Cuando no hay preguntas, yo entro a asumir, porque me conviene a mí, entro a asumir que está todo claro. Entonces, si después me dicen, no, que aquí la cosa estuvo, usted no lo dijo, usted que aquí ya yo estoy diciendo, está todo claro, porque no hay pregunta y la evidencia, ¿no es cierto?, fuera de que está la grabación, están ustedes mismos. Pues no, si el profe lo dijo, no, si no lo dijo. Ahí pueden. Entonces, pasaremos a la parte 2. Esta es la unidad 1 de gestión del autoaprendizaje de la epistemología. La unidad se llama el saber y el conocimiento científico. Y estas instrucciones, como le digo, están dadas para el trabajo en grupo, para que usted arme sus apuntes. Dice, desarrollo, ajústese al orden de las preguntas, en el caso eventual que usted entregue un informe escrito, pero no lo va a entregar. ¿Ya? Sea breve y preciso en las respuestas. Las explicaciones y los resúmenes y otras actividades similares no deben superar un párrafo de 5 u 8 líneas. Cuando la gente recurre al copiado y al pegado, ya, supongamos que la pregunta es, ¿qué es epistemología? Se va a internet, pone qué es epistemología y aparece una respuesta y la gente saca esa respuesta y la chanta en el documento que va a entregar. Y resulta que la respuesta que ha sacado de internet es tan chacharienta, tan redundante, que yo inmediatamente me doy cuenta de esa operación que hace usted, por copiar y pegar. Es una cuestión relativamente simple, copiar y pegar, ¡pum! Pero no pasa por su mente. Entonces lo que usted está agregando ahí no es su trabajo, no es su esfuerzo mental, no son los procesos mentales que nosotros aquí en la universidad queremos que usted practique, adquiera, aprenda, ejercite, etc. ¿Ah? Es como quien dice, me entró por un oído y salió por otro. Yo le pregunto y no le quedó nada. Entonces da la impresión que no ha aprendido. Eso por un lado. El esfuerzo es muy poco. El esfuerzo mental me refiero yo. ¿Para qué decir del esfuerzo físico? Y lo otro, que el copiado y el pegado es una falta a la ética. En algunas universidades, no en esta, el copiado y el pegado se está sancionando severamente. Es más, se considera una apropiación indebida y merece castigo legal de la propiedad intelectual de alguien. Entonces, si usted copia y pega,
y dice, esto es lo que yo digo, se está apropiando del trabajo de alguien. ¿Ah? Lo peor de todo, que cuando uno se acostumbra al copiado y al pegado, después profesionalmente hablando, se acostumbran al copiado y al pegado. Entonces se mueven, ¿no es cierto?, por un borde ético que es criticable. Hace un tiempo atrás se armó todo un escándalo porque unos diputados o senadores armaron un proyecto de ley en base al copiado y al pegado. Imagínense, senadores de la República o diputados de la República, recurriendo al copiado y el pegado. Ahora, si usted le va a entregar un documento a los estudiantes suyo, documento de trabajo como este, basado en el copiado y en el pegado, y usted le pone su nombre, fíjese lo que está haciendo. ¿Ya? Está faltando a la ética en el plano, tanto en el plano personal como en el plano profesional de profesores y la ciudadanía le exige mucho a los profesores, entre ellos que se comporte de manera ética. Y lo otro, que los trabajos basados en el copiado y en el pegado son como estas cubiertas de cama, basadas en la técnica del patchwork. No sé si la conocen. La cubierta de cama está formada por una serie de parches, que en algunos casos los parches coinciden bien, pero en otros casos, precisamente es parte de la técnica, que los parches, ya, mirada la frazada desde lejos, digamos, no coinciden. Pues la técnica del patch, que significa parche, work. Entonces uno que tiene experiencia, como en mi caso, yo inmediatamente me doy cuenta. Esto siempre y cuando ustedes tuvieran que entregar el trabajo escrito, pero como no lo van a entregar, ¿no es cierto? La única forma que yo me voy a dar cuenta del copiado y del pegado, ¿no es cierto?, va a ser en la prueba. Pero se va a tener que aprender de memoria esa cuestión y ahí les va a significar pérdida de tiempo y un autocastigo porque los procesos mentales que se espera que ustedes desarrollemos en conjunto, no se hagan. ¿Ya? Entonces, ojo con el copiado y el pegado. Yo estimo, a propósito del copiado y del pegado, estimo para cada pregunta que yo hago en una prueba, entre 3 a 5 minutos. Puedo asumir ahora un poco más en el caso de las personas que tienen problemas de conexión, ¿no? Que tienen un internet lento, etc. O bien personas que son lentas a trabajar porque a lo mejor están trabajando con un celular. ¿Ya? Que yo asumo que con un celular el trabajo es un poco más dificultoso que es con un computador de escritorio, con un notebook, con una buena pantalla, un buen teclado, digamos. Y por supuesto las habilidades, ¿no es cierto?, de escribir en el teclado. Pa, 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 pa. Pero es entre 3 y 5 minutos. Y la prueba, 90 minutos, máximo. Me pongo tiritón, sospechoso, cuando la gente espera 5 horas para la prueba. O una prueba de toda la noche. Porque ahí hay evidencias. Ahí los estudiantes se transforman en un copiado y un pegado. O bien hacen las pruebas en grupo, por el sistema de WhatsApp, que ustedes se comunican bastante bien. De tal manera que yo las pruebas las tengo calibradas basadas en mi experiencia, 3, 5 minutos. ¿Ya? Obviamente que hay algunas preguntas que van a demandar menos de 3 minutos. ¿Vale? Si yo le digo nombre, por dar un ejemplo, nombre, 3 propiedades de la célula, propiedad 1, propiedad 2, propiedad 3. Menos de 3 minutos.
Y otra, ¿no es cierto?, pregunta, a lo mejor le va a demandar un poco más de 3 minutos, pero como se ha ahorrado, ¿no es cierto?, 1 minuto y medio en la prueba que le demanda menos de 3 minutos, bueno, para esa pregunta que es más larga, como explique, no sé, la teoría de la relatividad, que le va a demandar, ¿no es cierto?, un poquito más pero tampoco yo le voy a pedir que escriba un tratado sobre la teoría de la relatividad, pues, de que escriba media página, ¿sí?, parrafito, de 5 líneas máximo, ¿ya? Porque yo tampoco espero que usted, como que no es físico, no está estudiando para físico, me aclare a mí lo que es la teoría de la relatividad en sentido estricto. Pues. Yo espero que me mande algunas señales, que algo hizo el esfuerzo, bueno, poniendo un caso extremo. Explicar la teoría de la relatividad es algo complejo, incluso para los mismos físicos. Entonces aquí tienen actividades de autogestión, de aprendizaje, aprendizaje invertido, también le llaman aprendizaje inverso o docencia inversa. Aquí tenemos 20 preguntas para trabajar durante los 4 meses. Si usted, digamos, hace un grupo de 4 personas, cada una de esas personas tiene 4 meses o tendría 4 meses para responder 5 preguntas. Y si eso lo dividimos por semana, una pregunta por semana. Estoy redondeando. Entonces, pero eso va a depender de la capacidad de organización suya, de la capacidad de trabajar colaborativamente. Por supuesto que si usted trabaja solo o sola, 20 preguntas para los 4 meses, a lo mejor es muy largo, porque además de estas 20 preguntas, ¿no es cierto?, usted tiene que leer 3 pequeñas lecturas: la filosofía de la biología, la epistemología y los valores de la ciencia. Y además con este ejercicio tiene que identificar, ¿no es cierto?, tanto en las preguntas como en las lecturas, 10 palabras, tal que esas 10 palabras enriquezcan su vocabulario desde el punto de vista de la epistemología. Respecto a la lectura, ¿qué se le pide? El nombre del autor, fulanito de tal, los datos de la publicación, el artículo fue publicado, ¿no es cierto?, en Investigación y Ciencia, 2015, edición de abril, página de la 15 a la 20. Estoy inventando un ejemplo. Esos son los datos de publicación. Palabras clave, esto es algo importante, palabras clave. Y las conclusiones, aquí, conclusión. Entonces yo puedo decirle a usted en la prueba, señale 3 conclusiones que usted logró de la lectura de la filosofía de la biología. Conclusión 1, ¡pap! Conclusión 2, ¡pap! Conclusión 3, ¡pap! Para llegar a una buena conclusión, obviamente tiene que haber leído el artículo, comentado con sus compañeros, reflexionado en torno a él. Si había algunas palabras que no conoce, le busca el significado y lo incorpora en él. Palabras clave. Palabras claves son palabras, le estoy pidiendo solo 3, son palabras que definen el tenor del artículo o precisan el área temática al cual se refiere el artículo. Y segundo, son palabras que a uno le permiten hacer una indagación sobre el tema
en una base de datos. En este caso nosotros vamos a recurrir a la base de datos en Internet. Ahora, son palabras relativamente precisas, no necesariamente precisas, digamos, sino que son palabras que tienen un cierto nivel de precisión, tal que usted pone en Internet, ya aparezca, por ejemplo, filosofía de la biología o epistemología. A ver, hagamos el ejercicio. Respecto de filosofía de la biología, ¿qué palabras claves ustedes, sin leer el artículo, elegirían? Tienen que ser palabras distintas a las del título. Porque si yo pongo, por ejemplo, filosofía de la biología, probablemente va a aparecer el artículo y ni otro más. Pero no creo en este caso, pero puede ocurrir. El artículo filosofía de la biología, ¿a qué creen ustedes? A ver, el artículo filosofía de la biología, ¿qué creen ustedes que tratan? ¿A qué se refiere este artículo? Yo personalmente creo que pondría teorías. ¿Podría hacer teoría respecto de? En general, como que a partir de a partir de la filosofía y del pensar y al ir descubriendo, a partir de Sí, esto se van es generando. una buena aproximación, pero tendría que especificar un poco. Ahora, esto de palabras clave no necesariamente implica que es una palabra, sino que puede ser dos palabras. Que tú, por ejemplo, podría ser teorías de la biología. ¿Ya? Ahí aparece una palabra o un concepto clave. ¿Con la moral o la ética, quizás? ¿Ah? Con la moral o la ética que tiene relación con la biología. Tendrías que ponerle una colita, porque si le pones ética te va a salir una cantidad enorme de cosas. Claro. ¿Ya? Tendrías que poner, por ejemplo, ética de la investigación científica, si el artículo trata sobre la ética de la investigación científica. Bien, bien. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ¿entendieron el concepto de palabras clave? Note que es palabras clave, no palabras claves. Esta es una traducción del inglés, el inglés norteamericano, donde la palabra es keywords. Entonces, es junto. Suena medio raro, pero esa es la terminología técnica. Palabras clave, keywords. No podría haber filosofía de la biología, por ejemplo, si el artículo trata sobre metodología científica, ciencia natural, ¿ya? Porque la biología es una ciencia natural, etcétera. ¿Alguna pregunta, comentario, opinión? Profe, sí. ¿De qué dijo que iba a ser o sea, de qué lectura va a ser la actividad 2? ¿Qué sale en la imagen? A ver, lectura comprensiva, el 2 romano. Sí, esa. ¿De cuál lectura es? Bueno, ahí tiene filosofía y la biología, Ah, epistemología y los valores de ciencia. ya, no la vi bien. Gracias, profe. Ajá. Y en cada una de ellas se espera que usted identifique el autor, los datos de publicación, reflexione un poquito, estruja un poco las neuronas cerebrales, ¿ya? Y postule a palabras clave y estruje un poco más, ¿no es cierto? Y sacar 3 conclusiones.
no saque, a ver, no ponga en las conclusiones oraciones literales. ¿Mm? Ponga conclusiones que son suyas, que son producto de una reflexión, de una lectura crítica, de un análisis, de una conversación con su compañero. Oye, ¿qué entendiste? ¿Ah? A poner una conclusión sobre este asunto de la filosofía de la biología, porque acuérdense que es un trabajo en grupo, no me van a enojar, que molestar, todo lo contrario, que compartan este tipo de información, de habilidades. Va a ser, se me ocurre, un bonito desafío. Y aquí hay algunas referencias para el trabajo cuando tengan que trabajar sobre todo con las preguntas. Hay aquí García, a ver, encontré la fecha de publicación del libro, se llama Invitación a la Ciencia, su método y su biología. Probablemente va a ser un libro que vamos a usar durante todo el curso. Es un libro relativamente sencillo y trata varios de los capítulos que nosotros tenemos que trabajar en el curso. Es un libro digital, electrónico. Dicho sea de paso, la universidad nosotros nos ha sugerido, pedido, que no trabajemos con bibliografía PDF, porque mucha de esa bibliografía es pirateada. Y el país ha establecido convenios de respeto a la ley de propiedad intelectual, y los libros tienen propiedad intelectual. Ya le dije que si usted copia y pega, atenta contra la propiedad intelectual. Se transforma en un pirata. Entonces, a veces, dicho sea de paso, a veces las universidades son pirateadas, son monitoreadas por las grandes empresas editoriales para ver si con sus estudiantes están trabajando en versiones piratas de un determinado libro. Piensen ustedes que un buen libro de ciencia, biología general, por ejemplo, vale sobre 100.000 pesos. Y si ese libro se piratea, alguien pierde. La editorial, los autores de ese libro, etc. Entonces, monitorean. Y las multas son bastante elevadas, además de la sanción ética, como recién decía. ¿Ya? Porque se supone que una universidad no puede estar trabajando con cosas pirateadas, digamos. Bueno, así que nos ha pedido que esto. Así que yo no les puedo dar, y tampoco puedo subir a Moodle, porque es una base pública, libros pirateados. Los libros que están sugeridos acá son libros que los pueden encontrar en la base de datos, ¿no es cierto?, oficiales, como aquellos que dicen Ministerio de Educación o Fondesit, y otros que están en la biblioteca electrónica de la universidad, en la CIBULS, en la sección libros electrónicos. Usted puede bajar los libros, ¿no es cierto?, y leerlos y trabajarlos, digamos, en la pantalla. ¿Alguna pregunta, comentario? Bueno, no habiendo más comentarios, y a las 12:15 comenzamos el análisis de la materia. Como decía hace un momento atrás, ya analizamos el programa la clase pasada con cierta intensidad. Ahora hemos analizado la estrategia del autoestudio y la docencia invertida. Entonces yo acá voy a presentar algunas ideas generales que le van a ir permitiendo a ustedes introducirse en la guía de autoaprendizaje, ¿ya? Y orientarlos un poco en el
aprendizaje, orientarlos conceptualmente el aprendizaje. Bueno, y la guía también obviamente los orienta ya de una manera más física. Disculpe, profesor. ¿Sí? Soy Ginger Romero y estaba viendo para poder comenzar con la guía y en la parte de acepciones estuve buscando en la RAE directamente porque en mi casa no cuento con un diccionario en físico, pero pasa que quiero tener como más definiciones aparte de esa página y si usted sabe de algún diccionario que sea confiable, porque hay muchos pero son como más de traducción Sí, que de definición. sí. Bueno, la RAE tiene un diccionario digital, po. Por eso, pero me gustaría poder acceder a más definiciones aparte de eso. Mira, para los términos comunes y corrientes y algunos no tan comunes y corrientes, como por ejemplo términos semitécnicos, el diccionario de la Real Académica Española es muy bueno, ¿ah? Es un diccionario oficial porque es de la Real Academia Española. Está bien. Ahora, términos más técnicos, dependiendo del contexto en que te estás moviendo. Por ejemplo, si estamos hablando de términos técnicos de biología que tienen relación con la adquisición del conocimiento biológico, bueno, en un libro de biología general te puede servir. Ahora, si estamos hablando de términos epistemológico en sentido estricto, bueno, un diccionario de epistemología te puede servir y te metes, ¿no es cierto?, ahí al internet y pones diccionario de epistemología y te aparecerá. O bien, tú escribes la palabra, te aparece el significado y ves cuál es la fuente de la definición de esa palabra. Si es el Icarito, por ejemplo, bueno, yo le haría el quita el Icarito, o si es algún blog de alguien que a ti no te conste, pero a lo mejor si es un blog oficial de alguna institución, bueno, o de alguna editorial, eso te da más confianza. Tú vas a aprender, vas a ir aprendiendo esto más bien con la práctica. Por ahora, para no abrumarlos demasiado, bueno, para los términos comunes, el diccionario en versión digital de la RAE, para los términos epistemológicos asociados con la biología sin que sean demasiado sofisticados, ya puede estar los glosarios de los libros de biología. Y a medida que nosotros vayamos metiéndonos en materia, te vas a ir encontrando con libros que van a atender a un tratamiento más epistemológico, más per se. Pero hay Bien, diccionarios de epistemología y diccionarios de filosofía donde aparecen algunos términos que te pueden servir. Pero eso lo vas a ir metiéndote con la práctica, con la experiencia. Yo espero que al final de este curso, por lo menos ustedes se manejen con algunos diccionarios epistemológicos de manera cómoda, sin caer en lo que decía al inicio de la clase, en un nivel superior de lo que se espera respecto de este curso. Este curso lo podemos tomar nosotros como iniciación a la epistemología o fundamento de epistemología o introducción a la epistemología. Dos créditos, por un lado, y segundo, ustedes tienen un bagaje empírico que les va a dificultar el conocimiento de la epistemología per se, porque para meterse en el conocimiento
de la epistemología per se hay que tener, por un lado, ya una experiencia de trabajo en la disciplina y además tener un conocimiento más acabado de filosofía científica, de filosofía, me corrijo, de filosofía aplicada a la ciencia. Y eso, como decía, se logra bien ya en los cursos de posgrado, al nivel de posgrado. A mí, por ejemplo, me sirvió mucho haber tenido un curso de epistemología cuando era estudiante de posgrado, de pregrado, un curso muy bueno de epistemología, por eso que accedí a dictar este curso. Un curso muy bueno de epistemología, dictado por uno de los pocos epistemólogos que hay acá en Chile de ciencias naturales. Y después, cuando tuve que hacer cursos de posgrado más exigentes desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista lógico, no me significó tanto problema. Nosotros no vamos a insistir mucho, a propósito de lo que digo, mucho en el aspecto filosófico, porque como digo, hay que tener mayor madurez para eso, ni tampoco en el aspecto lógico, que también, la lógica es algo complicado. Y hay que dedicarle lectura, dedicarle reflexión, dedicarle estrategia. Aquí es un curso introductorio a la epistemología, ¿eh? Que vean la importancia que tiene la epistemología para la creación del conocimiento, en este caso conocimiento científico aplicado a la biología y algunas de pasadita, a la física, a la química, a la física química, a las matemáticas, pero principalmente focalizado en biología. Pero interesante la pregunta, gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Vamos entonces a la clase. La epistemología. La palabra epistemología está conformada por dos palabras griegas, epistemo o epistema, que quiere decir conocimiento, y logía, logos, que quiere decir estudio. Biología, el estudio de la vida; zoología, el estudio de los animales; arqueología, estudio de las cosas pasadas; paleontología, estudio de los fósiles; todo lo que termina en logía, estudio de. Y la epistemología es una rama de la filosofía. La epistemología es como el Pepe Grillo que tiene la ciencia, porque la labor de la epistemología desde la perspectiva de la filosofía es poner en duda el conocimiento humano. Duda. ¿Seguro? ¿Por qué? ¿No podría ser de otra manera? ¿Cómo lo pruebas? ¿Cuál es tu evidencia? En el caso del conocimiento científico. Entonces podemos entender nosotros que la epistemología es una rama de la filosofía cuyo propósito fundamental es estudiar la naturaleza, el origen y la validez del conocimiento científico. Naturaleza, origen y validez del conocimiento científico. No es tema de la epistemología estudiar la naturaleza, ¿ya? Sino de la naturaleza del conocimiento científico. Entonces aquí surgen varias cosas, porque yo les podría preguntar a usted como manera de discusión, dígame qué entiende por naturaleza del conocimiento científico. Pero antes de que usted me dé una respuesta, bueno, necesitamos intercambiar opiniones de qué es lo que entiende usted por conocimiento, punto 1, y después por conocimiento científico, punto 2. Y preocuparnos, ¿no es cierto?, cómo se origina el conocimiento. Cómo se origina el conocimiento científico. ¿Ya?
Entonces, en eso vamos a tratar de ir discutiendo entre nosotros, llegando a consenso, precisando alguna idea. Yo no les voy a dar la verdad absoluta, porque en ciencia no hay verdad absoluta. No les voy a dar la verdad absoluta. Aquí no estamos en una aproximación dogmática. Lo dijo el profesor, ¿ya? Lo dijo el libro, ¿ya? Sino que vamos llegando a consensos que nos parecen lógicos, de sentido común o fáciles de entender, dentro, por supuesto, dentro de ciertos márgenes. Bueno, dentro de estas cuestiones, de este cuestionamiento que hace la filosofía, la epistemología respecto del conocimiento científico, radica en el hecho que gran parte del conocimiento, para diferenciar de conocimiento científico, gran parte del conocimiento nosotros lo adquirimos a través de los sentidos. La vista, el olfato, la audición, el tacto, el gusto. Y la pregunta es que se hacen los epistemólogos, ¿nos engañan nuestros sentidos? Pregunta, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Nos engañan nuestros sentidos? Se me fueron, se me durmieron, tenemos 19 participantes. Si no ¿Alguien? prestamos mucha atención, sí nos engaña en nuestro sentido. Sí. ¿Ah? Yo dije que si no prestamos mucha atención, sí, nuestros sentidos suelen engañarnos. Se te escucha muy lejano. ¿Ah? Entonces ahí tienen que acercarse un poco más, no sé, para tener claridad yo de que lo estoy entendiendo bien. ¿Nos engaña nuestro sentido? ¿Se me entiende más? Ya. Sí, dije que sí. Si no prestamos mucha atención, nuestros sentidos suelen engañarnos. Ya. Si tú prestas mucha atención, la máxima atención, ¿te engañan tu sentido? En ese caso, no mucho, pero sí, claro. Miren con atención, la máxima atención posible esas figuras. ¿Qué características tienen esas figuras? Son ilusiones visuales. ¿Qué características tienen esas figuras? No te pregunté lo que son, sino que qué características tienen. Son rectas, horizontal, al menos son líneas rectas. Que no son, o sea, la de la derecha sí debería ser recta, pero sí no se puede apreciar bien. O sea, engaña a la vista. Claro, muchas cosas de que ocurren a nuestro alrededor engañan a la vista. Mira, la respuesta tuya no es muy precisa. Son rectas. ¿Ya? ¿Tú las ves rectas? Sí. ¿A ustedes las ven rectas? Yo las veo curvadas. Claro, tú las ves curvas, las de la línea, de las imágenes de la derecha, y las de las imágenes de la izquierda, las vemos rectas, ¿sí o no? Las de la izquierda, ¿se ven rectas o se ven curvas? Esas sí, las de la izquierda sí las veo rectas, pero me da la impresión como si fuera una escalera o algo así. Como si tuviesen volumen. Fíjate cómo lo engañan, te engañan los sentidos. Tú te estás viendo volumen. ¿Ya? En ninguna de las figuras Lo tiene, son imágenes planas. no tiene volumen, ni tampoco tiene la intención de entregar un sentido del volumen. La intención que tienen estas figuras es engañar a quien las observa. ¿Ya? Y como dijo alguien bien,
son figuras que distorsionan la visión, generan efectos visuales. Pero lo que dijo esta persona, que en el caso izquierdo, son rectas. El efecto visual no está ahí. ¿En qué está el efecto visual? ¿Dónde está el efecto visual? En la figura de la izquierda. Vámonos entonces a la figura de la derecha. ¿Dónde está el efecto visual en la figura de la derecha? ¿Dónde nos engaña la vista? ¿Cómo ven ustedes las líneas? ¿Alguien me lo dijo recién? Curvadas. Curvadas. Bien, bien. Ya. Las líneas de la imagen de la izquierda son rectas, pero son paralelas. Y nosotros las vemos divergentes o convergentes, depende del punto de vista nuestro. Son líneas paralelas. Son rectas paralelas. ¿Y qué es lo que genera el problema visual? Las rayitas cortitas que alguien dijo que se veían como escalera. Y nosotros si miramos esto de afuera, ¿no es cierto? De lejos, las vemos como convergentes. Se ven rectas, sin problema, pero las vemos como convergentes o divergentes. Y son paralelas, son líneas rectas paralelas. En la figura de la derecha, las líneas son rectas y paralelas, están a la misma distancia. Y aquí se ven curvas y no se ven paralelas. Ahí tienen ustedes un efecto visual. Estos efectos tienen nombre, pero no tiene sentido. El propósito es demostrar que cuando nosotros queremos conocer algo, y usamos los sentidos, corremos el riesgo de que lo que estamos interpretando de ese algo es distinto de uno a otra persona. Punto uno. Y punto dos, sea distinto de lo que es la esencia del fenómeno. ¿Ya? Podemos pensar, por ejemplo, hay un temblor, de repente en este momento hay un temblor, ¿ya? La persona que es nerviosa, que está nerviosa, que tiene miedo a los temblores, va a sentir un temblor más fuerte que aquel que es más tranquilo, que no está nervioso, etcétera. Los sentidos. Lo mismo pasa con los olores. Hay olores, ¿no es cierto?, que para algunos son olores tolerables, para otros son olores no tolerables. Lo mismo pasa cuando usted presencia un accidente y lo toman de testigo. Y hay más testigos. Y entre testigos pueden haber diferentes interpretaciones del fenómeno. Porque usted puede ver, digamos que el fenómeno está constituido por una secuencia A, B, C, puede ver A, B y asume C. O bien el fenómeno, en vez de ser lineal A, B, C, es reticular. Y usted lo asume lineal. Ahí. ¿Qué es lo que ven ahí? Chiquillos, ¿qué ven ahí? En la imagen
de la izquierda o en la imagen de la derecha. Aquí hay una letra A y letra B. ¿Qué ven ahí? En la imagen de la izquierda, la imagen de la derecha. Dígame lo que ven. En el de la izquierda se ve como una especie como de remolino. Se ve una suerte de remolino, ¿no es cierto? Es como, digamos, una serpentina que se cruza varias veces. Eso es lo que ve. Claro. ¿Ya? Y acá, ¿qué es lo que vemos? En la derecha es como similar a un tablero como de ajedrez. Similar a un tablero de ajedrez donde hay cuadrículos claros, cuadrículos más oscuros y un cilindro arriba. ¿Ya? En la figura de la izquierda, ¿saben ustedes cuál es la realidad? No se entrelazan. No se entrelazan, son círculos concéntricos. ¿Ya? Son círculos concéntricos. Ahora, si usted le pone atención, no sé en el caso de usted, pero a mí se me mueven estos círculos, ¿ya? Y no cacho que son círculos concéntricos. Yo los sigo viendo que se entrelazan como que fuera una espiral. ¿Y por qué se ve así? Mi cerebro lo interpreta así. Fíjese usted, interpretación del cerebro. Por la estructura. Primero, la disposición de estos anillos, el anillo concéntrico, y segundo, por la trama que tiene, pues gris, plomo, qué sé yo. Y eso engaña al cerebro. Y el cerebro lo interpreta como que son bandas que se entrelazan, como una espiral. Ahora, si yo tengo que tomar una decisión respecto de esta información que me está llegando y que mi cerebro está interpretando en forma equivocada, bueno, cometo un error en la decisión. Si yo voy manejando, por ejemplo, y veo una señal de tránsito y la interpreto mal, corro el riesgo de atropellar a alguien, chocar. Por eso que hay algunas situaciones de avisos publicitarios que engañan al chofer. Ya haya sido bastante cuestionado. Otro que se da, a mí me pasa eso, que cuando la escalera que sube del primer piso al segundo piso en el mall Plaza, con toda esa estructura que tiene la escalera mecánica y la escalera no está funcionando, y yo voy subiendo la escalera y mirando los escalones, me puedo trastrabillar. Porque la información que me manda, ¿no es cierto?, es que de repente los escalones desaparecen. Y me induce a cometer un error de equilibrio. O sea, dicho en otras palabras, lo que nos llega a nosotros durante nuestro desplazamiento tiene una serie de señales inequívocas que engañan al cerebro y nosotros lo interpretamos de manera distinta. Otro ejemplo. ¿De qué color es el cuadrado que tiene la letra A? El que estoy indicando. ¿Gris? Gris oscuro, y el cuadradito que tiene la letra B, ¿de qué color? ¿Como gris claro? Gris claro. Así lo vemos nosotros, pero son del mismo color. En la realidad. ¿Qué? ¿Por qué? De nuevo,
el cerebro fue engañado por el entorno, por las señales que manda el entorno, en algunos casos son equívocas. Y el cerebro lo interpreta de diferente manera. Si un animal, por ejemplo, va a saltar va a saltar un espacio, y el animal calcula mal el espacio, digamos, va a saltar por una quebrada, por una gran zanja, calcula mal la distancia, el animal se va para abajo. Si ese animal es un depredador y calcula mal la distancia donde está la presa, bueno, no logra la presa logra desaparecer. ¿Cómo puede haber calculado mal? Bueno, deficiencia en los órganos de sentido, o bien que el entorno tiene una serie de señales que confunden al observador. Yo tengo la experiencia de cuando era alumno en pregrado, ¿no es cierto? Fui ahí en una clase de ecología marina, nos llevaron ahí en el sector costero en Viña del Mar, y el ejercicio consistía en lo siguiente: había un pulpito que lo ponían en un fondo, en una poza intermareal, en un fondo verde, y nos hacían nosotros medir en qué momento el pulpo, que venía de un fondo gris, café oscuro, que venía de un fondo café oscuro, en qué momento el pulpo se ponía verde. Y nosotros ahí con un cronómetro. ¿Y va a creer usted que había momentos en que el pulpo desaparecía frente a nosotros? No se veía el animal y uno no podía calcular en qué momento, yo no mirando, y en qué momento el maldito pulpo se puso verde. Camuflaje. Señales equivocadas para observador. Después sacábamos el pobre pulpito, lo poníamos en un fondo claro, y el pulpo, fondo con conchas de picorocos chiquititos, que es un fondo ahí, un fondo rocoso, y el pulpo dentro de nosotros se ponía claro, y de repente, si no te das cuenta, desaparecía el pulpo. Bueno, mirando más intensamente te estabas dando cuenta que el pulpo estaba ahí, pero con mucho esfuerzo. Camuflaje. Entonces, el camuflaje son técnicas que recurren los animales, por ejemplo, para engañar al depredador. En algunos casos de polinización ahora, ¿no es cierto? La flor, la parte donde está el polen, la flor tiene el aspecto del abdomen de la hembra del insecto que poliniza. Entonces llega el insecto en la época de reproducción sexual y empieza el insecto a hacer movimientos copulatorios en la flor, creyendo que es una hembrita. Y hace movimientos copulatorios, y en esos movimientos se llena de polen y se va a otra flor que confunde con hembrita, y de nuevo llega ahí y hace movimientos copulatorios y ahí mezcla el polen, ¿no es cierto? O sea, pasa el polen a la flor receptora. Imitaciones. La ciencia, entonces, está llena de situaciones, ¿no es cierto?, que engañan al observador. Por eso que la ciencia moderna, los fenómenos que se estudian, tienden a ser cada vez medidos con equipos cada vez más sofisticados, equipos más precisos, que anulan la observación del sujeto, porque la observación del sujeto puede estar lleno de interpretaciones
equivocada. Si usted va a un laboratorio laboratorio de biología de los años 60, se va a encontrar que predomina mayormente la observación personal. Si va a un laboratorio actual, predomina mayormente la observación medida con instrumentos. Si yo tengo la figura de la izquierda y hago que la figura de la izquierda sea grabada por un sistema automático de alta sensibilidad, ¿cómo creen ustedes que lo voy a ver? ¿Cómo creen ustedes que la figura va a ser grabada por ese aparato? Jóvenes, ¿cómo creen, jóvenes? A ver, Jennifer, ¿cómo cree usted? Lo bueno del Zoom en que tiene los nombres. Jennifer, ¿está por ahí? Jennifer, ¿o se fue? Natalie. Javiera. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Con quién habla? Natalie. Natalie. No estaba. Natalie Lisset. Decía que si esta figura, si yo le tomo una foto a esta figura con una máquina de alta calidad, ¿cómo cree usted que va a aparecer la figura? ¿Cómo la ve usted o cómo la ve la máquina fotográfica? Deme su opinión. Pues. Si no. Es que si la sigo viendo yo, quizás No, la voy a ver. la pregunta es, ¿cómo cree usted que va a ser la foto de esa figura tomada con una máquina de alta calidad? Si la foto va a ser como usted la ve o la foto va a ser como la máquina, como la registra la máquina fotográfica. Como es, porque ¿Cómo va a es? tener mayor tecnología. Sí. Ya, la vamos a ver nosotros, la imagen constituida por círculos concéntricos. ¿Por qué? Porque no está de por medio la interpretación del cerebro. Sí, la imagen, la foto muestra mecánicamente lo que tiene al frente. En cambio nosotros, ya, a través del proceso de observación, miramos ya lo que está al frente nuestro, toda esa información ya se va al cerebro, se interpreta en el cerebro y se nos devuelve a nosotros. Pero tal como está hecha la figura, ¿no es cierto? La figura engaña al cerebro. Y por lo tanto nosotros interpretamos, ¿no es cierto? Que son franjas que se cruzan una respecto a otra. Y yo más encima las veo que se mueven. Bien. Nos quedan 10 minutos. Esta es muy buena. ¿Cuál de las dos superficies es más grande? De la mesa. ¿La mesa rectangular o la mesa cuadrada?
son iguales. Son iguales. Yo la única respuesta que le puedo dar a raíz de alguien preguntó por qué, porque el cerebro las interpreta de diferente manera. ¿Ya? Entonces, en toda observación hay una interpretación del cerebro que puede ser cierta, como, o sea, de acuerdo a la realidad, o algo que ha sido interpretado por el cerebro. Entonces, la técnica epistemológica, la epistemología es demostrar a la ciencia que parte del conocimiento que la ciencia ha creado es ilusorio. Y aquí nos llega, ¿no es cierto?, la idea que, dígame usted, el conocimiento científico es infalible e inmutable por lo que yo le he demostrado con las figuras. Marco Urqueta, deme su opinión al respecto. Tienen que hablar, chiquillos, acá, por favor. Sino que esto se transforma en un monólogo y yo no tengo idea si ustedes realmente me están siguiendo o no, si me están atendiendo o no, y el esfuerzo está cargado hacia mi lado, ¿no es cierto? Y hago el loco, además. Porque yo hablo, ¿no es cierto? Tratando de mediar el aprendizaje de ustedes y ustedes no sé en qué onda están. Marco, dije. Sí. ¿Me entendió la pregunta? Sí. Por mi parte considero que no es ni infalible ni inmutable. Muy bien. Alguien que diga que el No. conocimiento científico es infalible, es inmutable. Yo igual estoy de acuerdo con mi compañero de que nada como ni en la ciencia, ni en ninguna otra área puede haber como una verdad absoluta, Bien. que siempre puede estar como Bien. sujeta a algún tipo de cambio. ¿Cuál creen ustedes que es la opinión del ciudadano común y corriente respecto de la infalibilidad del conocimiento científico? Creo que en general es lo contrario. Claro, En este caso. claro. Nosotros vivimos en nuestra civilización, la actual, la moderna, descansa tremendamente en el conocimiento científico. Y por lo tanto, mucha gente cree que el conocimiento científico representa la última palabra. Ejemplo, dependemos que en un determinado país aparezca una vacuna. Y apareciendo una vacuna, creemos que se va a resolver el problema del coronavirus. Y vamos a salir a bailar, ¿no es cierto? Y vamos a salir a la calle todos felices, vacunados. Confiamos mucho en la ciencia y esa confianza se aproxima a creer que la ciencia es infalible, que la ciencia todo lo puede. Y al pensar que la ciencia todo lo puede, bueno, tenemos actitudes, ¿no es cierto?, que dicen no importa, esto lo va a arreglar la ciencia. Y los eventos que están ocurriendo nos están mostrando a nosotros que gran parte de ese comportamiento pudiera ser el responsable de la reacción, bueno, de la naturaleza. Cambio climático, por ejemplo. Fíjense ustedes que por allá por los años 50 se predijo con modelos matemáticos
que en el año 2000, o sea, hace 20 años atrás, iba a haber una explosión demográfica que iba a poner en situación crítica a la Tierra. Año 2050. Se predijeron con modelos matemáticos complejos que la población humana iba a ser tan grande en el año 2000 que iba a producirse una hecatombe. En los años 60, el ser humano puso en práctica los fertilizantes, producto de la investigación científica en la agricultura. Los fertilizantes. Puso en práctica los pesticidas y la producción de alimentos aumentó grandemente, que entre otras cosas impidió que el año 2000 hubiera una crisis poblacional. La ciencia resolvió el problema. Alguien dice, bueno, no importa que seamos tantos, ¿ya? Pero tenemos la capacidad para ir a colonizar Marte. Y punto. Bueno, estamos lejos, ¿no es cierto?, de tener la capacidad para colonizar Marte, pero ¿cuál es el problema? Que se han entregado cifras que la capacidad máxima de la Tierra para sostener al ser humano, la capacidad máxima de la Tierra para que la Tierra no se venga abajo, digamos, no se caiga, sino que todos los sistemas naturales se desordenen, ya, es de 14 billones de habitantes, 14 billones de habitantes, o sea, 14.000 millones de personas. ¿Sabe usted en qué número estamos nosotros respecto de ese crecimiento? ¿Alguna cifra? 8.000 y algo. ¿Ah? 8.000 y algo millones. Estamos alrededor de 7 y tantos billones, o sea, estamos en la mitad. Y el ritmo de crecimiento de la población está aumentando tal que por allá por el 2050, van a estar ustedes probablemente vivos todavía, yo no, ya vamos a llegar a los 14 billones. ¿Y qué es lo que se espera? Dos cosas. Primero, que ya estamos en condiciones de ir a colonizar el espacio el espacio extraterrestre, punto uno. Y punto dos, que seamos capaces de seguir produciendo alimentos en las cantidades, ¿no es cierto?, que permitan sostener 14 billones de personas. ¿Cómo hacer posible eso? Bueno, la ciencia. La ciencia de la producción de alimentos, la genética, por ejemplo, la química, la biología, ¿ah? O bien la ingeniería aeroespacial. Pero el común de las personas está bien convencida que el conocimiento científico es infalible. No se equivoca. Y bueno, el ciudadano común y corriente probablemente no se ha preocupado si es inmutable o no. Muchos deben tener la idea que el conocimiento, como es acumulable, ¿no es cierto?, no muta, se va construyendo, metiendo, por ejemplo, las leyes de Mendel, son, bien digo, las leyes de Mendel, pero mejor las leyes de Newton. Fíjense que Newton formuló sus leyes y todavía siguen operando. Las leyes de Mendel, bueno, eso es una prueba de inmutabilidad, pero ciertamente el conocimiento científico no es inmutable, porque lo que es cierto ahora, desde un punto de vista, en función de ciertos parámetros, ciertos paradigmas, ya en los próximos 20 años a lo mejor queda cuestionado. No como falso, pero como algo obsoleto. ¿Qué impacto tiene eso? Que usted puede aprender hoy día algunas cosas y en el futuro esas cosas están obsoletas. Y por lo tanto usted tiene que tener la capacidad de actualizarse. Ejemplo, el coronavirus, no es un ser vivo. Sin embargo, produce una enfermedad severa en el ser humano. Es una macromolécula que tiene propiedades que tienen los seres vivos. No todas las propiedades. Algunas propiedades. Sobre todo la propiedad para invadir, ¿no es cierto?,
la célula y reproducirse de la célula. Controlar la reproducción, el mecanismo reproductivo de la célula que vaya en función del virus y no en función de la célula. Resulta que ahora se está discutiendo ¿ya? La posibilidad de considerar a los virus seres vivos. Se está considerando. Ahora, ¿qué pasa si los virus se consideran seres vivos? La biología se viene abajo, porque el fundamento de la ecología es la célula, y la generalidad de la célula, la generalidad de esto dice que todos los seres vivos están organizados en base a células. Si hay algo que tenga alguna de las propiedades de los seres vivos, pero que no está estructurado en base a células, ese no es un ser vivo, tiene alguna. Bueno, los virus. Si se hace común, ¿no es cierto?, que se considera ya a nivel de los círculos científicos importante que los virus pasan a ser seres vivos. Bueno, se viene abajo la teoría celular y usted tendrá que enseñar dentro de los próximos años, ¿no es cierto?, otras cosas, no basadas en la teoría celular, que todos los seres vivos están estructurados, inmutables. Entonces, la conclusión es que el conocimiento científico no es infalible y no es inmutable. Y por lo tanto, a ojos cerrados, ingenuamente, no podemos confiar. Sin embargo, es el mejor conocimiento que tenemos. El conocimiento más cercano a la realidad. Por eso que la ciencia es importante, porque entrega un conocimiento que es el más cercano a la realidad. Es un conocimiento que se somete a prueba, se cuestiona, se experimenta para llegar a ese conocimiento. Otras formas de conocimiento no llegan a ese conocimiento. Por supuesto que hay otras formas de conocimiento. El conocimiento científico es uno de los tantos tipos de conocimiento que hay. El que da más seguridad, más precisión respecto de la realidad, pero no es el único. Yo le decía el otro día en clase, bueno, miremos la luna en la noche y vamos a llegar a la conclusión que la luna es esférica o semisférica. Es una observación, no necesariamente un conocimiento científico. ¿Ya? Entonces, conocemos que la luna, ¿no es cierto?, es esférica o aproximadamente esférica. No tuvimos que hacer ningún experimento, no tuvimos que ir a la luna para tomar las mediciones, etc. De allí la importancia de la ciencia para la civilización actual. Y ahí la importancia de la epistemología, ¿no es cierto?, para cuestionar algunas cosas de la ciencia. La pseudociencia, por ejemplo. Si una persona está enferma de cáncer y le dicen, mire, vaya al brujo que la va a sanar de cáncer. Mejor ir al médico, aunque los médicos son infalibles, pero le dan un poco más de seguridad que el chamán, ¿no es cierto?, o que el brujo de la tribu. Bien, me van a tocar la campana. Vamos a seguir en el análisis de estas cosas. La próxima semana yo les voy a subir este material para que vayan trabajando ustedes en sus guías. No dejen todo a última hora, por favor, porque ahí es cuando se abruman, se alocan, se asustan, etc. Póngale usted los adjetivos que estime pertinentes. Bien, jóvenes, son las 1:05, ya nomás me van a cortar, me van a dejar con la boca abierta, así es que voy a cerrar inmediatamente. ¿Algún comentario o opinión rápidamente antes que se cierre? Bueno, yo voy a esperar que ustedes me sigan en estas cosas
Y segundo, cuando tienen alguna duda, me interrumpen. Tercero, cuando quieran opinar, lo hacen. Yo voy a valorar mucho eso. Y cuando no me estén opinando y yo pregunte, ¿ah? Con nombres y apellidos, por favor, no se escondan en el rectángulo de las Bermudas, ese rectángulo oscuro que me dice fulanito de tal, pero nada más. Ustedes me ven a mí hacer el loco, pero yo no los veo a ustedes hacer el loco. Entonces ahí hay un desequilibrio en contra mía. Pero bueno, como yo soy el profesor, tendré que aceptar esta situación. ¿Comentario? De nuevo, pregunta, opinión. Que lo de las vacunas yo creo que se confían en lo pasado y por eso creen que con una que salga ya va a estar todo bien. Sí, Siento claro. que creo que deberían de todavía seguir investigando porque, por ejemplo, en Chile habían comentado de que también habían hecho descubrimientos, pero como que ignoraron eso y se confiaron en Rusia. No, A propósito